de revistas científicas. Es miembro actual del Comité Técnico del portal Cielo Perú, proyecto auspiciado por Concitec. La charla de Ismael se va a desarrollar en estos minutos. Las preguntas las pueden ir ustedes colocando, por favor, en el chat de esta sesión, aunque veo que también hay un icono que dice preguntas y respuestas. Me imagino que también por ahí las puedo ir revisando para que Ismael se las vaya contestando al finalizar su exposición. Adelante, Ismael. Listo. Buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Pero voy a proceder a compartir la pantalla. Y, ah, listo. Ujú. ¿Se ve Sí, bien? sí, sí, se está viendo bien, Ismael. Bien. Hoy les voy a conversar un poco sobre cómo el uso de la inteligencia artificial eh, ha impactado en los procesos de gestión en revistas científicas y qué medidas o qué acciones están tomando todos los involucrados, instituciones, editores, autores, con respecto a esta tecnología disruptiva, ¿no? Es como dice, pues es algo totalmente nuevo que ha afectado, ¿verdad?, varios aspectos de nuestra vida académica, profesional, familiar, qué sé yo. Pero en esta ocasión vamos a conversar, les voy a explicar un poco cómo se está desarrollando, cuál es el panorama con respecto al tema de gestión editorial, ¿no? Eh, Comencemos, ¿no? Un poco resumiendo, ¿qué se entiende por gestión editorial, ¿no? Es el conjunto de procesos a través de los cuales se va a tener como resultado la publicación de una revista científica, ¿no? Ahora, las revistas científicas se entiende como aquella publicación que, que sirve como un espacio de diálogo científico, a través del cual distintos investigadores eh, publican sus trabajos con el objetivo de tener algún tipo, llegar a la audiencia o a la comunidad académica a la que les interesa y obtener algún tipo de retroalimentación, ¿no? Está de más mencionar que la revista científica es, es el medio por excelencia para la difusión de estos resultados, ¿no? Y bueno, a nivel mundial la producción por distintas razones, la producción científica por distintas razones se ha ido incrementando, ¿no? Especialmente con la incursión de las nuevas tecnologías de la información. Bien, entonces para publicar una revista podemos identificar cuatro etapas claramente marcadas, ¿no? La primera, que es la recepción de las colaboraciones, es decir, el momento en el cual los autores envían su manuscrito a la revista y existe todo un proceso de recepción, de filtros, de que los autores tienen que cumplir con ciertas normas editoriales, hay que verificar que se hayan cumplido, que estén de acuerdo a la temática, etcétera, etcétera. Una vez que este manuscrito es aceptado, pasa a un proceso de evaluación. Lo ideal es que sea un proceso de evaluación doble ciego, el double blind peer review, en el cual el manuscrito es sometido a una revisión por dos expertos que, en base a determinados criterios otorgados por el equipo editorial, van a emitir ellos una opinión y sugieren la publicación o no de este manuscrito. Si ese manuscrito ha pasado a esta etapa, digamos, pasa a convertirse ya en un artículo y parte de la parte de edición y diagramación, en la cual, bueno, ya es un aspecto un poco más técnico, que viene la revisión de estilo, la corrección de galeradas, la diagramación, la publicación en distintos formatos. Recuerden que no solamente estamos hablando de formato el clásico formato PDF, sino en HTML, XML, etcétera, etcétera. Y finalmente, la etapa de la difusión de los contenidos, que muchas veces no es tan, no se le da la importancia que debería, porque recuerden que la revista no termina una vez que se ha publicado. Después tiene que haber un trabajo post publicación
en el cual estos artículos sean, el contenido de estos artículos sea difundido a través de redes sociales, a través de plataformas académicas, a través de congresos o a través de eventos en los cuales justamente lo ideal es que este contenido sea compartido a las otras, al resto de la comunidad. Es lo que llamamos marketing científico. Entonces, estos son los cuatro grandes procesos que llamamos una gestión editorial. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que justamente lo que vamos a ver en la presentación del día de hoy es cómo la inteligencia artificial ha impactado y, digamos, qué están haciendo las editoriales con respecto a esto, ¿no? ¿Sí? Acá un poco, acá se ve de una manera mucho más gráfica el proceso que les he hablado, ¿no? Básicamente lo que hoy vamos a comentar es un poco de inteligencia artificial en estos procesos, la evaluación, la recepción y la diagramación, ¿no? Ahora, este diagrama, como lo repito, está bastante claro, lo tomé de una revista científica, pero se puede apreciar exactamente el proceso tradicional, ¿no? No vamos a comentar ahorita otros modelos como el modelo de revisión abierta, o qué sé yo, pero es, digamos, para que se vaya, ¿no? A ver, quiero compartirles ahorita un paper para que se den cuenta de cuál ha sido el impacto. A ver, ¿se ve mi pantalla para ti? Sí, Mael, sí se ve. Ya. A ver, por ejemplo, este artículo fue publicado este año, ¿no? Y básicamente en la revista de divulgación científica, Scientific American. Y básicamente, ¿de qué es lo que trata? En este artículo, básicamente se ha hecho un análisis. ¿Qué es lo que ha querido hacer el autor? Ha querido demostrar cómo el uso de herramientas de inteligencia artificial se ha incrementado a través del tiempo. ¿Qué es lo que propone? ¿O qué es cómo lo ha hecho? El autor lo que ha hecho es, él ha identificado una cantidad X de palabras que suelen ser utilizadas por la inteligencia artificial al momento de redactar textos. Ustedes, bueno, ya creo que la gran mayoría ya ha utilizado ChatGPT por lo menos. Entonces, más o menos puede estar familiarizado que la inteligencia artificial suele utilizar determinados términos, determinadas frases, una manera de decir las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo el autor? El autor identificó estas palabras y buscó a través de la base de datos Dimensions en una cantidad X de artículos cuántas veces se habían repetido estas palabras. Entonces, por ejemplo, según el autor, identificó una serie de adjetivos que eran frecuentemente utilizados por la inteligencia artificial. Y si se dan cuenta, estos artículos a partir del año 2020 se han incrementado. La frecuencia con las cuales se está repitiendo en estos artículos. La gran mayoría ha pegado un salto, ¿no? Notable, innovativo, intrincado. Y de la misma manera, adverbios que suelen ser utilizados por la inteligencia artificial, ¿no? Meticuloso, qué sé yo, ¿no? Incluyó también en este estudio palabras de control. ¿Qué quiere decir? Palabras de control son términos que no están asociados con la idea o que su uso en textos degenerados por inteligencia artificial no son tan frecuentes. Y lo que encontró es que estos textos, si bien se ven desde el 2015 tenían la curva comenzaba a subir, en la mayoría de los casos, a partir del año 2010 comenzó a bajar. O sea, eran menos utilizados. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que este uso, este uso de estos textos, estos términos que son frecuentemente utilizados por la IA, puede dar a entender, o podemos concluir que justamente hay una mayor cantidad de, no sé, de artículos, o al menos partes de estos textos, que están siendo generados por inteligencia artificial, ¿no? Y entonces justamente lo que vamos a ver en la presentación de hoy es cómo las editoriales o cómo las revistas están enfrentando esta realidad, porque lo que es definitivo es que la inteligencia artificial se va a utilizar. O sea, no se puede evitar que la gente lo utilice. Lo ideal sería es que encontrar la manera de que esta herramienta sea utilizada de la manera adecuada, ¿no? Al final de la presentación vamos a compartir los hipervínculos de este tipo de artículos, ¿ok? A ver.
Continuemos con la presentación. ¿Ya? Listo. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, Ismael, Ya. todo bien. Bien, bueno, no voy a entrar más en detalles en lo que es la inteligencia artificial. Básicamente, debemos saber de que lo que más se utiliza o lo que utilizamos a diario es el tipo de inteligencia artificial generativa. ¿Qué quiere decir? Que es una herramienta que genera nuevo contenido a partir de datos existentes. No, o sea, no es que los cree de la nada. O sea, estas herramientas buscan texto, buscan audio, buscan imágenes para crear contenido nuevo en base a las instrucciones que les damos nosotros. Básicamente es así como funciona, ¿no? Entonces, las herramientas de inteligencia artificial generativa, digamos, eh, pueden ser utilizadas no solamente como han visto, que se puede intuir que hay un uso bastante creciente para la creación de artículos, sino también para el tema de revisión o para el tema de diagramación, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, vuelvo a repetir, la inteligencia artificial, como cualquier herramienta tecnológica, nos puede servir de gran ayuda, pero nosotros, como parte de la comunidad académica, debemos encontrar los medios o las formas en regular esta actividad de tal manera que se use de una manera ética, de una manera correcta, ¿no? Y si es cierto, sí nos ayuda. Por ejemplo, esta diapositiva yo la hice con Gemini. O sea, le pregunté, le pedí que me diera una definición de inteligencia artificial, me dio un texto, lo revisé, hice algunas correcciones y está, ¿no? Digamos, la idea es, digamos, siempre ser transparente es lo que vamos a hablar con el uso de estas herramientas. Bien. Este mapa que ustedes están viendo, ¿ya? Es un análisis de redes de los artículos publicados en Scopus durante los últimos 10 años que refieren a inteligencia artificial, ¿ya? Con publicación científica. Que salieron creo 150, 170 creo, ¿no? Entonces, ¿qué se puede observar acá? Se puede observar que obviamente es inteligencia artificial, el nodo más grande, pero ¿cuáles son los temas o los tópicos que se están tratando con respecto a la inteligencia artificial relacionada a la publicación científica? Ve acá ChatGPT, que es un nodo grande, obviamente porque ChatGPT es la herramienta más popular, o es el software más popular para utilizar, no me extraña esto. Acá está la inteligencia artificial generativa que les estuve mencionando, ¿no? Y por acá lo que aparece por aquí, básicamente aparecen algunos temas éticos, que es lo que nos interesa, el tema de la bioética, el tema de las redes operatorias, el tema de acceso abierto, ¿no? Entonces, digamos, más o menos la tendencia de publicación, o sea, o de los artículos que tratan sobre el uso de inteligencia artificial en la científica van por estos temas, ¿no? Plagiarismo, los aspectos que son problemas que uno enfrenta, pero entonces tenemos que encontrar algún tipo de solución al respecto, ¿no? Y después hay temas técnicos como los lenguajes largos, de modelos largos, el machine learning, que bueno, eso ya... En esta semana la biblioteca va a ofrecer otras charlas sobre su inteligencia artificial, creo que ahí se podrá explicar de una manera mucho más. Bien. A ver, ¿cuáles son las ventajas que ofrece el uso de las herramientas de inteligencia artificial al momento de la publicación científica, ¿no? Como pueden ver, yo he seleccionado tres categorías, ¿no? En resumen, ¿no? Es posible utilizar la inteligencia artificial para redactar de una manera más rápida, ¿no? Para, digamos, procesar grandes cantidades de datos, ¿no? La extracción de información clave, qué sé yo. Vamos a tener también esta semana charlas sobre revisiones de literatura, revisiones sistemáticas, y que refieren al análisis de grandes cantidades de documentos y que se utilizan herramientas de inteligencia artificial para hacer este proceso mucho más ágil, ¿no? Es posible decirle a la inteligencia artificial que nos dé el formato de los manuscritos de acuerdo a los lineamientos de cada revista tiene sus propias normas para autor, podemos decirles que los ordenen, que les dé formato, qué sé yo. También está el tema de las citaciones, ¿no? Lo vuelvo a repetir, nuestras herramientas nos ayudan a hacer un procesamiento bastante rápido y nos ahorra tiempo,
¿no? Y en el caso de la revisión de pares, es posible también eh, ingresar un manuscrito en esas herramientas, pedirle al ChatGPT que haga un análisis en base a otras documentaciones, base, por ejemplo, a los criterios establecidos por la editorial, que me haga una comparación, puedo meter más documentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, sí es posible utilizar estas herramientas para agilizar ese proceso. ¿Cuáles son, digamos, las desventajas? Básicamente, uno, es el tema de la propiedad intelectual, ¿no? O sea, hay que tener bastante cuidado de, digamos, de declarar de dónde se están tomando la información, el tema de las fuentes. Algo mucho más importante que debemos mencionar primero, el tema de la autoría. O sea, ¿quién es el autor? ¿El ser humano o el IA? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Otro problema de la IA es que puede llegar a un grado de dependencia de estas herramientas, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes cuántos números de teléfonos celulares tienen memorizado, yo les aseguro que más de 10 no será. Y a pesar de que su directorio, su agenda puede tener 50, 100, ¿no? O sea, depende, ya casi no memorizamos números de teléfonos, dependemos totalmente de la agenda. Entonces, y lo mismo se puede aplicar para varias actividades cotidianas. Entonces, es muy riesgoso depender solamente de, no solamente de la IA, sino de cualquier herramienta tecnológica para hacer determinadas actividades, ¿no? Y un problema es justamente que se puede tener esa red de competencias. Y nosotros justamente un problema que tenemos es la falta de profesionalización de los equipos editoriales, del editor. Estamos hablando que tenemos que instruir a los autores, que estén en cursos de redacción científica, los revisores, qué sé yo. Entonces, la idea es que estas herramientas no interrumpan ese proceso de fortalecimiento de estas competencias, ¿no? Otro problema que sale es que justamente el artículo que vimos al inicio mostraba que había un incremento alto, un incremento sobre el posible uso de de la IA para la redacción de artículos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como revisor? Una idea es tratar de identificar cuántos de esos textos han sido creados por inteligencia artificial, porque no, sabemos que no todos los autores lo citan. Entonces ahí hay otra inversión de tiempo de cómo hacemos para identificar o prevenir estas malas prácticas. Hay que tener software, hay que entrenar al editorial, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, el uso de estas herramientas, obviamente, tiene ambas partes, ventajas y desventajas. Lo que tenemos que hacer es encontrar la estructura o encontrar el medio en los cuales podemos tomar la mayor cantidad de estas ventajas y disminuir estas ventajas. ¿Ok? Bien. A ver, este año, ¿qué es lo que están haciendo las revistas? Este año se publicó una declaración de Heredia, que lo publicaron en una universidad de Costa Rica, que justamente lo que pretendía, aquí está la referencia, lo que pretendía es dar ciertos puntos de partido, recomendaciones, a través de cómo las revistas pueden enfrentar el uso o qué es lo que tienen que hacer para dar un buen tratamiento al uso de la inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, parte, parte de un principio, ¿no? Parte del principio que la inteligencia artificial es una herramienta de apoyo, o sea, no se niega, o sea, cuando recién aparecieron hace pocos años, estas primeras herramientas de inteligencia artificial en algunas escuelas de Estados Unidos se intentó prohibir el uso o restringir el uso. De eso, digamos, sabemos que no es lo más conveniente, no es lo más sencillo que hacer. O sea, tenemos que asumir que ya es una herramienta que existe, así como hay celulares, hay calculadoras, hay qué sé yo, escáneres, qué sé yo, hay inteligencia artificial y va a ser utilizada. Pero tenemos que considerarla que es una herramienta de apoyo. ¿Ok? Entonces, para que esta herramienta de apoyo sea bien utilizada, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, ser totalmente transparentes. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que si vamos a utilizar la inteligencia artificial para la redacción de artículos o para la evaluación o para alguna parte del proceso editorial, hay que declararlo. O sea, hay que decir, sí, vamos a utilizar la inteligencia artificial en estos casos, A, B, C. Lo vamos a utilizar de esta manera y en estos casos.
Como vamos a ver más adelante, hay situaciones en las que dicen, no, en estos otros casos no vamos a permitir o vamos a observar el utilizamiento de esta inteligencia artificial. Y para ello vamos a utilizar este tipo de software de esta manera. Eso es transparencia. Es decir, ser totalmente claros y específicos en lo que vamos a utilizar, ¿no? Y esto va de acuerdo con la trazabilidad. ¿Qué quiere decir con la trazabilidad? De que si uno, es una buena práctica, si yo declaro de cómo voy a trabajar determinada investigación, indico los métodos, indico las herramientas, indico cómo utilizado, yo puedo replicar ese trabajo, ¿no? Y esto me va a permitir a mí no solamente verificar que efectivamente se ha hecho un buen uso de estas herramientas, sino también que sino también, no solamente he hecho buen uso, sino también que me sirve a mí como punto de partida si es que yo quisiera hacer este tipo de investigación, ¿no? El uso de inteligencia artificial también tiene que tener muy en claro cuál es el tema de la propiedad intelectual. Acuérdense que los textos que se generan en inteligencia artificial suelen o son tomados de otras fuentes y en muchas ocasiones o no son citados o la inteligencia artificial puede ponerse muy creativa e inventarse citaciones. Entonces hay que tener cuidado con ese tema propiedad intelectual. Y de esta manera definimos el alcance. Es decir, hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde vamos a trabajar con estas herramientas. Y algo muy importante es que siempre, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Para prevenir todos los riesgos de sesgo y desinformación que nos pueden proveer desde el uso de estas herramientas, ¿no? Proveer información falsa o hacer un proceso no de la manera adecuada porque confiamos 100% en la inteligencia artificial es un riesgo muy alto. Entonces tenemos que asumir, el uso de esta herramienta debe basarse en estas cuatro pilares, ¿no? ¿Para qué? Obviamente, para que esta herramienta apoye o contribuya al objetivo general de la ciencia, que es contribuir al bienestar humano. O sea, las investigaciones que uno publica, justamente, acuérdense, el fin de la ciencia, todo ese conocimiento que se produce, que se publica, nos va a servir para mejorar la calidad de vida, en principio, de todos nosotros. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Y que además, al ser una nueva tecnología disruptiva que no sabemos qué va a pasar, que cambia constantemente, que todos los días están haciendo nuevas cosas, contribuya a un diálogo entre todos los actores para conversar y discutir el uso más adecuado a nivel tanto ético como científico. ¿Mm? Bien, ¿qué más dice esta declaración? Esta declaración dice, todos los actores, que bueno, son tres, autores, revisores y editores, ya están sujetos a esto, ¿no? La principal misión, todos los roles están a cargo de seres humanos, ¿no? En capacidad de tomar decisiones en función de su intelecto. ¿Qué quiere decir? O sea, la autoría principal es del ser humano, hay un responsable, o sea, no es la inteligencia artificial por sí sola la que hace. O sea, tú usas tu inteligencia artificial, pero el responsable fuiste tú como autor al utilizarla, fuiste tú como revisor o fuiste tú como editor. Eso está clarísimo. O sea, no es de echarle la culpa a la IA, no, eso no existe. La IA no es consciente, no tiene conciencia. Es una herramienta. Entonces, como tal, todo lo bueno o lo malo que se haga con la IA es responsabilidad del ser humano. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los equipos editoriales? Lo que tienen que hacer es, dentro de sus normas de trabajo, sea en las normas para autores, en los procesos de evaluación, en qué sé yo, deben hacer. Primero, declarar explícitamente el uso de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? En qué momento se han utilizado, si lo vamos a dejar de utilizar y de qué manera. Declarar qué software se utilizó, qué formato y qué productos se obtuvieron a través de este uso, ¿no? Esta información, recuerden, tiene que ser validada. O sea, es decir, o la IA me generó un texto, yo no puedo confiarme 100% de lo que me dice la IA. Siempre es bueno hacer una revisión una revisión a cargo del ser humano, que obviamente tiene las suficientes competencias o habilidades para definir si es cierto o no. Hay que validar. Pero ¿esto qué implica? Implica que todos estos actores, autores, revisores y editores, sean alfabetizados en el uso de IA. O sea, no puedo pedirle al revisor, al editor, oye, tienes que ver esto, hay que hacer la declaración, hay que redactar nuestras normas editoriales y adecuarlas a nuestra realidad, pero claro, yo tengo que entender cómo funciona la inteligencia artificial
cuáles son las consecuencias, en qué casos se utiliza, para qué sirve esta trazador, etcétera, etcétera. Y se recalca que el uso de esta inteligencia no sustituye responsabilidades. Los responsables siguen siendo los seres humanos encargados de estos procesos. ¿Okay? Eso se basa en la declaración de derecho. Entonces, la recomendación principal es, al momento de la aplicación de inteligencia artificial en la gestión editorial, debe ser revisada, puede utilizarse esta declaración o cualquier otra información en base a estos pilares, para poder reorganizar nuestros procesos y definir en qué momento vamos a utilizar estas herramientas. ¿Ok? Les voy a mostrar otro documento. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué están haciendo las editoriales? Bien, este documento fue elaborado por este investigador, que básicamente es un resumen de las grandes editoriales que están declarando o que han puesto en sus condiciones de uso, en sus normas para autores, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Elsevier Science declara, la IA generativa debe ser para la felicidad del trabajo. Y acá viene, estuvimos hablando de supervisión y control, acá está. Esto no elude responsabilidades. No, los autores son responsables. Acá se hace énfasis en lo que mencionamos al inicio. O sea, la IA no sustituye el nivel de responsabilidad. Los autores que utilicen IA deben declarar en qué momento lo utilizaron y cómo, ¿no? Y acá vienen las restricciones. ¿Ves? La IA no es un autor, ¿no? La IA no es un autor, el autor es el ser humano es el que debe declarar. Y acá reafirma lo que estamos mencionando, la autoría es responsabilidad humana. Acá encontramos la primera restricción. No se permite uso de IA generativa en imágenes, ¿no? Y esto lo van a ver en los siguientes ejemplos, ¿no? O sea, acá ya, como digo, o sea, estamos acá delimitando cuál es el alcance de estas herramientas. Ahora, esta decisión, obviamente, me imagino que ha habido muchos casos, un caso ahorita no lo tengo en la mano, muy conocido de un artículo que tuvo que ser retractado porque utilizó imágenes generadas por inteligencia artificial en medicina, que, bueno, a simple vista eran medias sospechosas, pero me imagino que es porque hay todo un riesgo muy grande en aceptar este uso de estas imágenes, ¿no? Entonces, acá te lo dicen, ¿no? Acá también están las acepciones y no se permite el uso. ¿Qué dice Springer Nature? Springer Nature también dice lo mismo, ¿no? La inteligencia artificial no es autor, el autor es el investigador. También, también menciona, las imágenes generadas no se van a utilizar. Taylor and Francis también reconoce el aumento del uso de herramientas, o sea, se va a utilizar, ¿sí? ¿No? Entonces lo que tenemos que hacer es declarar su uso, ¿ya? Y acá está, el uso de recomendación. Todos estos editoriales, básicamente, si se dan cuenta, están planteando, están basando sus decisiones o sus procesos en base a los puntos que vimos. La declaración de autoría, la transparencia y el alcance que van a tener estas herramientas, ¿no? Cambridge University Press, ¿no? La American Chemical Society. Bueno, este documento también va a estar disponible para la consulta, ¿no? Ahí les voy a dejar el vínculo, pero para que vean, ¿no? No créditos de autoría, qué sé yo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todos estas, o sea, sí, ya las grandes editoriales, porque al menos estaban Wiley, Springer, Elsevier, son de las más grandes que existen, ya están tomando medidas al respecto. O sea, sí se permite el uso, siempre y cuando se cumpla, sea transparente, se declare todo correcto y la autoría recae en el ser humano, ¿no? Eso es en base a los autores y en los procesos, digamos, de revisión editorial deben tener también sus sistemas internos, ¿no? Acá también es interesante, interesante sobre la postura de COPE. COPE es el Comité en Ética de Publicación, que es un referente internacional para las buenas prácticas en publicación científica. También ya tiene un avance al respecto, pero como ustedes saben, todavía hay muchas discusiones, no solamente éticas, sino legales, sobre el uso de los videos o de las imágenes. Entonces todavía estamos ahí en una zona gris, ¿no? En el caso de textos tal vez es un poco más, más sencillo o más de reglamentar, pero digamos es un contexto que va evolucionando diariamente, ¿no? Vamos a seguir presentando.
A ver, vamos a compartir. Bien. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo acá en la universidad con respecto a todo este tema? ¿No? Esto se lo comento porque, digamos, desde el sistema de bibliotecas estoy encargado estamos encargados de la administración del portal de revistas PUB y brindamos servicios de asesoría a nuestros editores. Entonces, ¿qué acciones vamos a tomar? O sea, ya está próxima a publicarse la política para revistas de investigación que nos va a servir, son lineamientos institucionales que nos van a servir para definir el curso de acción de nuestras revistas, ¿no? Cómo va a ser el apoyo que brinda la universidad, qué se va a evaluar, qué características de cumplir, todo con un objetivo a tener, digamos, revistas de calidad, ¿no? Y entonces el tema del uso de inteligencia artificial sí va a estar incluido, efectivamente, ¿no? Más que todo, no solamente por las razones que les he comentado, sino porque es algo que ya tenemos que hacer, ¿no? Vamos a implementar talleres, lo que les dije, para editores sobre inteligencia artificial. Ya les dije, o sea, no puedes decirle a una persona, usa esta herramienta o usa de esta manera sin darle los recursos previos, sea capacitaciones, sea software, qué sé yo, ¿no? Vamos a revisar las traducciones y políticas editoriales de acuerdo a recomendaciones internacionales. Y este es importante porque más allá de que lo hagamos nosotros, la recomendación general para todos los investigadores que deseen publicar es que revisen en la revista las cuáles son sus normativas con respecto a inteligencia artificial. O sea, el documento que les he mostrado son las grandes editoriales, pero puede haber las revistas publicadas por unidades o sociedades por universidades, unidades científicas, también deberían ir teniendo. Entonces, la recomendación es revisen las políticas editoriales. Si no muchas lo han hecho, deben estar próximas a hacerlo. Recuerden que este es un tema relativamente nuevo. ¿No? Y no solamente, me olvidé mencionar, es en el tema de la redacción del manuscrito, de la evaluación, qué sé yo. Por ejemplo, ahora también, al menos a APA, como estoy diciendo, ya tiene las opciones de citar textos de generados por inteligencia artificial. Entonces ahí también se recomienda a los autores revisar toda esta información. Por eso es importante estar actualizado, ¿no? Y puesto que esta es un contexto en el cual se requiere la participación o la opinión de varios actores, queremos generar espacios de diálogo, que es un tema, digamos, que es muy importante, ¿no? La comunicación entre los editores o entre pares, y no solo a nivel de universidades, sino también a nivel, digamos, institucional, ¿no? Por ejemplo, el Comité Cielo Perú, que es auspiciado por Comité, por Concitec, es un espacio también en el cual de vez en cuando de vez en cuando nos reunimos para conversar sobre estos temas, ¿no? Porque recuerden, o sea, publicar revistas o hacer ciencia en nuestro país es difícil. Es difícil, muchas veces no tenemos los recursos que nosotros quisiéramos, pero pero y justamente tenemos que aprovecharlos al máximo y el intercambio de experiencias es bastante favorable para mejorar, ¿no? Bueno, para terminar, como se han dado cuenta, más que toda esta exposición es un repaso de las acciones. No he mencionado mucho el uso de software, hay cientos de software de inteligencia artificial. En esta semana de investigación se van a mostrar algunos. Ustedes pueden escoger el que sea necesario. Les voy a mostrar rápidamente alguno. Yo personalmente, a ver, no, ¿dónde está? Yo he buscado literatura, han mencionado, para lo que es redacción científica está Cite, está Consensus, ¿no? Yo personalmente he utilizado ScholarSci, ¿no? Que te permite análisis de documentos. Y he utilizado Charlie. Charlie, digamos, puedes analizar varios documentos y interactuar. Básicamente, lees el documento, conversas con el documento. Me imagino que otras herramientas también deben tener algo parecido. Como ven, hay algunas que son gratuitas, hay algunas que son pagadas, ya tienen que ver ustedes. En esta semana creo que hablar de Research Rabbit, creo también, ¿no? Y SciSpace, o sea, estas son algunas. Estas son solamente algunas que yo he revisado. Estoy incluyendo las dos que yo utilizo, ScholarSci y Shardly, pero hay cientos de herramientas para todo, ¿no? O sea, yo la recomendación es antes, para decidir cuál es la herramienta más adecuada, también es necesario saber
cómo utilizarla, ¿no? Y aquí viene un tema de alfabetización, creación de prompts, etcétera, etcétera, ¿no? Para terminar, quisiera mostrarles. A ver. Acá está. Bien, esto que ven acá, ya, para terminar, es lo que se ha llamado la pirámide de alfabetización en AI. Es decir, para nosotros poder entender y comprender y utilizar de una manera adecuada la inteligencia artificial, tenemos que saber hasta qué nivel debemos llegar y qué competencias debemos desarrollar. Y justamente la base de la pirámide es entender cómo funciona la inteligencia artificial. Es decir, de qué manera al ingresar tú un texto a ChatGPT te genera un resultado. No llegar al nivel técnico, nada, sino entender cómo eso se conecta con una serie de bases de datos, con las language models, cómo es ese proceso. Y así vamos escalando, porque no es, o sea, la inteligencia artificial no es una herramienta, es como decir, o sea, nosotros podemos utilizar el televisor, la laptop, el microondas, qué sé yo, y no necesariamente saber cómo funciona, pero el impacto que tiene la inteligencia artificial y en el mundo académico sí nos exige desarrollar al menos determinados conocimientos bases que nos van a aprender, que nos van a llevar a cómo entender y cómo funcionan estas herramientas, justamente para aprovecharlas de una mejor manera. No, lo más probable es que nos quedemos por acá o hasta el 3. O sea, crear inteligencia artificial, creo que ya requiere un nivel más técnico, que no se pueda, pero lo importante es la base del pilar. Tenemos que entender cómo es que funciona, cómo es que, digamos, nos va a afectar al trabajo que hacemos, ¿no? Para poder tomar las decisiones correctas, ¿no? Pero yo quiero que se recuerden esto de acá. La inteligencia artificial sigue siendo una herramienta, ¿ok? Hay que encontrar la manera de cómo, digamos, la manera en cómo encontrar, darle un mejor uso, un uso razonable, un uso dentro de las normas éticas y de que sea provechoso, justamente para evitar cualquier tipo de conducta no ética en la publicación científica. Y acá, como repito, están todos los autores, todos los editores, todos los participantes en el proceso editorial deben estar al tanto. Es un trabajo que tenemos pendiente, pero que es el momento más adecuado para comenzar a hacer. Listo. Ahí voy a dejar esto de acá. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mel. Justo hay ya algunas preguntas que están llegando al chat. Ajá. Por lo pronto he registrado acá unas 5. Te las leo y respondes, o mejor una por una vamos viéndolas mejor, A ¿no? ver, una por una. Ya, a ver, por ejemplo, primero llegó el de Gabriel Durán, que nos pone, ¿no? En caso use la IA para revisar la gramática, escritura o uso correcto de referencias, ¿es recomendable citarlo? Porque no estaría solicitando nueva información. A ver, asumo que lo vas a hacer para un trabajo académico. O sea, Ujú. si es para una tesis, deberías informarle a tus asesores. De todas maneras, ¿no? Para evitar confusiones, qué sé yo. Si es para un artículo científico, deberías revisar las normas editoriales. Si no estuviera declarado, como acá se dice, no está de más preguntarle directamente al editor, oye, voy a usar justamente lo que dice, vas a usar las normas, una inteligencia artificial para un tema de estilo, no para el contenido. Entonces, de todas maneras, pregúntale cómo están trabajando ellos y depende de lo que te digan. No, acuérdense del primer principio, transparencia. No hay por qué ocultar por qué utilizamos la inteligencia artificial. No está de más, o sea, y al momento de hacer eso, digamos, se puede notar de que, digamos, tienes toda la intención, no hay ninguna intención atrás de hecho, atrás de esto, ¿no? No hay ningún dolo, no hay ninguna intención de plagio, de mal uso de estas herramientas. O sea, la recomendación es, si no te dice nada de la información, pregunta y declara, ¿no? ¿Para ti?
Perdón, estaba con mi micrófono apagado. Ya. Viene otra segunda consulta de José Antonio Coronado. Cuando no se acata esas disposiciones y o recomendaciones, ¿hay norma legal que lo sancione? Ah, es una buena pregunta. A ver, hasta donde sé, a ver, te estoy hablando del caso de revistas, ¿ya? En el caso de revistas, ya independientemente de si usa guía o no, estoy hablando ya en general de cualquier falta a la falta académica, la sanción se maneja a ese nivel. Es decir, si, por ejemplo, si tú omites deliberadamente el nombre de un autor en tu artículo, o has utilizado textos sin una capacitación que se considera plagio, la sanción va de acuerdo a eso, o va a ese nivel. Te pueden retirar el artículo y lo que usualmente te hacen, te pueden reportar a la institución y si la institución tiene algún procedimiento interno para todos esos casos, vas a entrar un proceso, qué sé yo. O sea, a ese nivel académico, solamente académico, puede haber estos tipos de procesos. Legalmente, no lo sé. O sea, te soy sincero. Me imagino que deben estar trabajando en eso, ¿no? Pero como te digo, las sanciones, por así decirlo, relacionadas a las faltas de integridad académica en publicación, se sanciona a ese nivel, ¿no? O sea, retracción del artículo, tal vez un reporte a la institución, y si la institución tiene un proceso, vas a pasar ese proceso. Ujú. Luego viene una consulta de Jorge Román. ¿Cómo puedo contactarme con el Comité de Cielo Perú? Ah, ya. Si te voy a. Por acá tengo el correo, dame un minuto. Dame un Ya. minuto. Si no me lo pasas y se lo paso por Sí, el ahorita chat. Sí, dame un minuto, ¿no? Sí, mejor te lo paso después, Pati, lo paso ya está. Ya, Espérate, ya lo encontré, te lo paso por el chat. ¿Y, ¿y cuál es tu chat? Mm, Chat, ya, ahí te lo pasé. ya, Ya está. listo. Ahora te lo paso, Jorge Román. Espérame un ratito para leer unas dos preguntitas más que han llegado. Ya. Luisa Cañas. Luisa, si eres la misma Luisa Cañas que creo que eres, te mando un abrazo, un abrazote. Bueno, dice Luisa, si un autor presenta una investigación y no ha cumplido con las normas establecidas por la editorial en relación a inteligencia artificial, ¿es causal para que sea rechazado o puede tener oportunidad para realizarlo posteriormente? Ya. Eso, como te digo, depende de la revista. O sea, por eso te digo, tienes que preguntar. Por ejemplo, yo sé que en los casos de faltas o que no se ha cumplido, algunas veces ya, por decirte, te banean permanentemente, no puedes volver a publicar en esa revista. En otros casos te dicen, oye, mira, ha pasado esto, no lo vuelvas a hacer y puedes volver a postular. En otros casos, yo sé, te pueden dar un periodo, no sé, de 1 año, 2 años, hasta que puedas volver a publicar en esa revista. O sea, es variable, ahí sí depende de cuáles sean las normas que utiliza cada revista, ¿no? Por eso siempre la recomendación, lean bastante bien las normas para autores. Y si no hay nada, si les queda la duda, siempre hagan lo que yo hice. Me escribí directamente al editor preguntándole qué es lo que se puede y no se puede hacer, ¿no? Pero en principio sí debe haber una sanción. Lo que pasa es que usualmente las revistas no suelen publicar eso. Sabemos que publican normas para autores, sabemos que publican cómo se evalúa, qué sé yo, pero usualmente las sanciones no son publicadas. O sea, hay una declaración ética, pero a veces no se publican las sanciones. O sea, tienes que revisar bien la documentación, ¿no? O sea, que no esté publicado no significa que no esté, ¿no? O sea, ahí recomiendo bastante contactarse con los editoriales. Ujú. Gracias, Ismael. Viene ahora una consulta de Andrés Mil, ¿no? Bueno, es un comentario, ¿no? Que la ¿Ya? inteligencia artificial llegó para quedarse, pero ahora el alumno ya no googlea, ahora solo usa IA por inercia y en exceso. ¿Qué hacer ante ello? Ahora ya no piensa.
manda a tus alumnos a la biblioteca, acá nosotros vamos a poder asesorarlo con muchísimo gusto. No, en realidad la respuesta va por, ya, lo que pasa es una discusión que está pendiente Ujú, y básicamente pasa todo por lo que llamamos en alfabetización y ya, o sea, no solo entender cómo funciona, sino hacer entender que es una herramienta y cuál es el buen uso que se puede dar. Y eso es más trabajo para los docentes. ¿Por ujú, qué? Porque tenemos que comenzar a pensar en qué, cómo vamos a una nueva forma de evaluar digamos, el desempeño de los alumnos, ¿no? Porque si no, como una vez escuché en una charla, vamos a terminar evaluando lo que hizo el ChatGPT y esa no es la idea, ¿no? Entonces, hay que encontrar las estrategias adecuadas, ¿no? Y por eso es importante el tema de la alfabetización. O sea, no es tan sencillo. O sea, es todo un reto que nos ha venido. O sea, salimos de pandemia y aparece esto, entonces hay que, en lo que es el mundo académico, tenemos que redefinir cómo estamos evaluando, cómo enseñamos, ¿no? O sea, no, yo recuerdo que en el colegio, ya hace muchísimos años, cuando me hace enseñaban, poquito. sí, un montón. Cuando estábamos en clase de matemáticas, había una profesora que no nos dejaba usar calculadoras, porque quería que aprendiéramos a- el proceso, el cálculo, qué sé yo, ¿no? Pero al mismo tiempo había otro profesor que sí te dejaba usar las calculadoras, porque te decía, tú sales del colegio y lo vas a usar. O sea, digamos, eran dos posturas, cada una con sus pros y sus contras. Entonces, es lo mismo, o sea, la inteligencia artificial es una herramienta, los alumnos lo van a usar sí o sí, entonces lo que tú tienes que hacer es enseñarles a hacer cómo el uso adecuado de esta herramienta y en qué momentos y cuáles son sus limitaciones. Pero para que tú puedas enseñarle a los alumnos, a ti te tienen que enseñar. O sea, tú tienes que aprender todos estos conceptos, acordarse de la pirámide, entenderla ya. Entonces, la institución, pues la universidad o el colegio, lo que sea, tiene que darte las herramientas o estos espacios en los cuales tú tienes que aprender y puedas tomar la mejor decisión para que tus alumnos utilicen esta herramienta de manera adecuada. Pues. Y como se dice, y evitar lo que mencionamos, la dependencia de eso. Porque yo entiendo, te crea dependencia y no desarrollas las habilidades. Pero claro, si los dejamos que usen libremente, sin ninguna asesoría o orientación adecuada, corremos ese riesgo. Ujú, ujú. Sí, igual Andrés también nos comparte otro, ¿no? Otro comentario, reflexión que le da, ¿no? Que si usa la inteligencia artificial y le dice actúa como investigador, mejora la redacción de mi párrafo, eso también sería como una especie de plagio, ¿no? Menciona Andrés, ¿no? Claro, o sea, los límites, o sea, al menos hablando del caso de revistas, ya no estoy en el caso de, no sé cómo va a manejar la universidad también las tesis o esos trabajos, pero en el caso de revistas, los límites los establece el editorial responsable. Es decir, hasta cuánto voy a aceptar el uso de inteligencia artificial. Y si lo uso, tienes que declarar. Eso es lo importante. Declarar, he usado inteligencia artificial en esto. Y ya Claro. yo como evaluador puedo decidir si ese uso es indiscriminado, es Ujú, suficiente o es poco o es ujú, adecuado a lo que yo espero. ujú, ¿No? claro, Entonces tiene que haber ahí un diálogo interinstitucional y ponerse de acuerdo, claro. ¿no? Y ¿Dónde están los límites? la conciencia ética también que se tiene que tener Sí. en todo lo que hagamos, ¿no? Luego Ujú. viene una consulta, bastante poderosa, Ismael, de A ver. Alejandra Arro, que te implicaría una otra charla, creo. A ver, ¿qué consejos generales le darías a las personas que quieren iniciar en investigación para revistas científicas y por dónde deberían comenzar? Tenemos una ¿No, no hay una asesoría, charla para eso? sí, tenemos en el sistema de bibliotecas un tema en que asesoramos los bibliotecarios que dan asesorías, tienen un tema para eso, pero Claro. No, pero podrías darle de repente así, unos primeros tips, no, en Ismael. realidad primero es, ¿para qué quieres investigar? O sea, ¿para qué estás Ujú, investigando? ¿No? O sea, tú me dices, quiero investigar, ok, si estás investigando para la tesis, claro, es algo que tienes que hacer, entonces tienes que hacerlo sí o sí. Entonces, ¿pero para qué investigas? O sea, estás investigando porque necesitas mejorar tu línea de carrera, quieres acceder a un premio, a una beca, necesitas publicaciones porque eres docente, entonces, por ahí va el asunto. Primero, ¿por qué quieres investigar? ¿No? Y una vez que has decidido de que por qué quiere investigar, tienes que decir, o sea, ¿cuál es tu tema de investigación? ¿No? Y si ese tema de investigación es relevante. O sea, tienes que partir por ahí. O sea, si efectivamente el trabajo de investigación es necesario que lo hagas, ¿ok? O sea, si es necesario, lo tienes que hacer y después enlazar la manera más adecuada, ¿no?
Porque acuérdate que toda investigación nace por una pregunta. O sea, es la pregunta de investigación, sea cual sea el tema, ¿no? O sea, ¿por qué quiero investigar esto? Se investiga un problema y qué es lo que quiero resolver, cuál va a ser el aporte. ¿No? Entonces, ese es el punto, ¿no? Porque de repente, no sé, quiero investigar, por así decirlo, ¿no? No sé, historia del siglo XIX, por decir un tema, ¿no? Entonces, ok, puede ser interesante para gran parte de la comunidad académica, pero ¿cuál va a ser el valor añadido que tú le vas a dar a ese tema? ¿No? Y cómo va a impactar en tus intereses personales o en tus intereses institucionales, qué sé yo, ¿no? O sea, entonces una vez que lo hayas decidido, ya puedes ir a las capacitaciones que Pati te está diciendo, ¿no? Porque sí, Ujú. es un tema bastante largo de explicar, ¿no? Y escapa un poco de acá. Sí, sí, sí. Bueno, Ismael, ya no ha habido más preguntas, Ok. más bien te agradecen bastante la ponencia, les ha parecido súper interesante. Y yo quería aprovechar el último minutito que nos queda para invitarlos a las charlas que tenemos en este encuentro como sistema de bibliotecas. Pueden encontrar en la página web del encuentro. Nos buscan bajo el eje temático gestión de la IIC. Ponen ese rubro y les va a salir todas las unidades que están bajo ese eje y seleccionen sistema de bibliotecas para que les muestre, creo que puedo mostrar mi pantalla antes de que, y les va a salir todas las charlas, ¿no? Ya estamos acá con la Ismael, que ya está finalizando. Ahorita a las 5 hay otras, si es que hay alguien de ciencias de ingeniería que quisiera adelantarse en este tema de las prácticas depredadoras en esa área. Y ahorita una a las 5 que debe estar iniciando. Acá se han equivocado, a mañana a las 5 hay otra también sobre prácticas predatorias, el 11 sobre las fábricas de ensayos, a las 5 ese mismo día, revisiones sistemáticas. En fin, tenemos estas charlas de biblioteca y acá está lo que les mencionaba Ismael, el 18 sobre la inteligencia artificial en apoyo a la investigación científica. Para los investigadores que están interesados en lo de RENACIT, tenemos la última, el 18 también sobre métricas y evaluación de la producción científica. Así que los invito a revisar y a inscribirse en las próximas charlas que tenemos del sistema de bibliotecas. Y les damos las gracias por haberse conectado a esta charla. Muchísimas gracias, Ismael, por compartir tu experiencia y tus conocimientos sobre el tema. Sí, no hay problema. Hay cualquier consulta, ahí puse mi correo. Ujú. No hay Sí, problema. verdad, ahí está el correo de Ahí Ismael. está. Muchas gracias. Que Listo. tengan buena tarde.